A ver si nos vamos sentando y empezamos, que vamos un poco ya de horario un poco justo. Bueno, me imagino que vaya llegando poco a poco alguno después del café, se vayan incorporando. Pero vamos empezando. Me presento, por si alguno no me conocéis, soy José María Gallinas, gerente de Gaerproga. Simplemente es daros la bienvenida y que es un placer compartir este rato con vosotros, que espero que sea productivo y que se aprendan cosas. Y nada más, sin más eso, pues ya os dejo con Juanjo, que nos va a hablar un poco sobre la tecnología NIR. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos. Os voy a hablar un poco de la tecnología NIR, algunos la conoceréis, otros no. Y bueno, voy a dar unas pinceladas de los fundamentos y sus aplicaciones en nuestro sector. El puntero no va. No va. Para pasar es aquí, Sí, para apuntar sí. es a... Sí, no, pero no pasa. ¿Eh? Sí, pero... Ya va. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la tecnología NIR. Es una técnica que se utiliza desde hace ya más de 40 años y que, bueno, como sus siglas indican, es el Near Infrared, que es la parte del infrarrojo cercano. Con esta técnica se abrieron muchas perspectivas para lo que es el análisis cuantitativo y cualitativo de tanto materias primas de piensos como de los piensos terminados. La región de la que estamos hablando, que es la del infrarrojo cercano, es la que va de 800 a 2500 nanómetros. En esta región lo que se producen son vibraciones de enlace. Entonces, la muestra, cuando la ponemos en el NIR, lo que hace es que incide la luz y parte de esa energía es absorbida, se forman las vibraciones de enlace y lo que se recoge es en este espectro. Este espectro, como veis, os voy a indicar así un poquito, va de 800, bueno, aquí en este caso de 900 a 2500 nanómetros, que es la parte del infrarrojo cercano. A distintas longitudes de onda, lo que se produce son vibraciones de enlace específicas, como pueda ser el hidrógeno-oxígeno, que nos va a dar una idea de lo que es la humedad, o el nitrógeno-hidrógeno, de la proteína, de la grasa. Esta información se repite varias veces a lo largo del espectro, que es lo que se llaman los tonos y sobretonos. ¿Vale? El NIR fundamentalmente se utiliza para la determinación de humedad, proteína, la fibra, grasa, almidón. Lo que son los minerales los determina peor porque en esta región no hay bandas de absorción para minerales. Lo que sí se puede determinar son ciertos minerales que forman quelatos o que están unidos a complejos orgánicos, como es el caso del fósforo fítico, que también es una aplicación específica de DSM para el tema del NIR y que se puede determinar por el NIR. Ventajas que tenemos por el NIR. Pues ventajas son múltiples. Lo que eran los análisis tradicionales en el laboratorio por métodos tradicionales son muy costosos y lleva mucho tiempo. En el caso del NIR tenemos la posibilidad del análisis cualitativo y cuantitativo, la determinación de todos esos parámetros de los que os he hablado al mismo tiempo y en un periodo de tiempo muy corto. En un minuto nosotros ponemos la muestra en el NIR y nos sacan todos esos parámetros a la vez.
¿Cuál es el inconveniente? Que para poder tener unos resultados buenos necesitamos unas buenas calibraciones y eso necesita mucho tiempo y mucha inversión a nivel de análisis. Aplicaciones. Para nuestro caso, como fabricantes de premezclas, pues damos servicio de laboratorio con el NIR. Los clientes nos mandan muestras, nosotros las analizamos, un tiempo de respuesta muy rápido. Damos servicio de calibraciones y también para el tema de servicio de nutrición, para ligar todos esos resultados que obtenemos de las materias primas para poder actualizar las matrices de formulación y hacer una formulación de precisión. En el caso de las fábricas de pienso, pues las aplicaciones pues son para el control de calidad de esas materias primas y del pienso final. Pues cuando llega un camión a una fábrica de pienso, pues antes de descargar se puede tomar la muestra, analizar en 1 minuto y tomar una decisión a tiempo real. Y también para el tema de la formulación. Todo eso que analizamos de las materias primas que nos van entrando en nuestra fábrica, con esos resultados podemos hacer una formulación muchísimo más precisa. DSM ha desarrollado calibraciones para prácticamente todas las materias primas que se utilizan en alimentación animal y para también sus piensos. Aquí tenéis un listado de las principales calibraciones de las que disponemos. Como veréis, pues disponemos de prácticamente todas las materias primas que se utilizan en nutrición, algunas más hay. Y luego también desarrollamos aplicaciones especiales o calibraciones especiales que no todo el mundo dispone. Porque si es verdad que en el tema del NIR, como lleva muchos años ya implantado, hay muchas calibraciones disponibles, pero hay ciertas aplicaciones que son más complejas que DSM ha invertido para desarrollar, como puede ser el tema del fósforo fítico, los polisacáridos no amiláceos, la digestibilidad de la proteína de la soja. Los parámetros más habituales que se determinan por NIR son humedad, proteína, aquí los veis, humedad, proteína, grasa, fibra, la fibra ácido detergente, neutro detergente, cenizas, almidón, el perfil de ácidos grasos. Como podéis ver, son un montón de parámetros que en 1 minuto pueden ser determinados por el NIR. Y luego, pues lo que os comentaba, aplicaciones especiales, como pueda ser la del fósforo fítico, la digestibilidad de la proteína de la soja o los polisacáridos no amiláceos. El desarrollo de las calibraciones del NIR son clave para poder tener unos resultados fiables. Para poder tener resultados fiables, primero necesitamos un laboratorio donde los análisis sean también fiables y luego construir una base de datos robusta. En el caso de DSM, lo que tenemos es que hemos fusionado la base nuestra que teníamos ya, que era una gran base de datos, con otra organización que es el CRA, que son unos belgas que se dedican al tema del NIR desde hace muchísimos años y que también tienen una base de datos muy grande. La hemos fusionado y hemos obtenido una base todavía mayor y mucho más robusta. Bueno, esto es un poco lo que es la organización del CRA y esto es, por ejemplo, una calibración tipo de las que disponemos. Esto es ensilado de maíz. Este es el número de muestras de las que hay dentro de la calibración. Como veréis, hay de 6.000 a 7.000 muestras. Esto lo que le confiere es una gran robustez a la calibración. Y cuando nosotros analizamos una muestra del NIR, ¿cómo sabemos si esa muestra está representada, por ejemplo, en el caso del ensilado de maíz, dentro de esas 7.000 muestras que hay? Pues hay un parámetro que es el GH o la distancia de Mahalanobis, que es lo que nos va a indicar si esa muestra está representada dentro de la calibración o no. Una vez que tenemos las calibraciones mejores del mercado, más robustas, más grandes, lo que hay que hacer es validarlas. En el proceso de validación se utilizan al menos 10 muestras de un lote externo y tiene que cumplir una serie de
condiciones para que esa calibración se considere validada. También hay una norma ISO, que es la 12099, que es la que se refiere a todos los procesos de validación del NIR. Esto es un ejemplo de una calibración de DSM para pienso de pollos, ¿vale? También veis que es muy robusta, con muchísimas muestras. La estadística en el NIR es muy importante y uno de los parámetros más importantes es este de aquí, que es el error estándar de validación cruzada, que es el que nos va a indicar cómo se va a comportar nuestra calibración. O sea, cómo es el comportamiento, qué error vamos a tener dentro de nuestra calibración. Todos los métodos analíticos cumplen la misma distribución, que es esta curva de Gauss, y nuestros resultados van a estar siempre aquí metidos dentro del más menos 2 del error estándar de validación cruzada. DSM tiene una red global en todo el mundo donde el DSM en Iberia es el máster, que es el que le desarrolla las calibraciones a todo DSM a nivel mundial. Ahora mismo hay 21 plantas de DSM que están usando todas las calibraciones que se desarrollan aquí localmente y también los clientes de muchas de estas plantas. Bueno, esto voy a pasar rápido, que es lo que sería la transferencia a otros equipos y luego pasamos a los equipos portátiles, donde ¿qué se pasa? Donde ahora Javier nos va a enseñar también la utilización de los equipos portátiles, donde el rango es un poco más limitado, va de 900 a 1700 nanómetros en el caso de este, que es el Polyspec. Pero, como hemos visto en el espectro, dentro del espectro hay tonos y sobretonos que nos van a dar la información necesaria para poder determinar todos esos parámetros que hemos visto. Y, por mi parte, ya le paso a Javier. Se presento yo, sí. Bueno, primero, antes que nada, si alguno tiene el teléfono encendido, que lo ponga en vibración, alguna cosa así, para no hacer mucho ruido. Luego, en la jornada en general, para que los que han llegado un poco más tarde, se divide un poco en 3 bloquitos pequeños. Uno que es de preventivo de alimentación, digamos, que sería el tema del NIR y luego la aplicación del NIR. La primera charla que la ha dado Juan José Arroyo, que es director del laboratorio de DSM y el que lleva todo este tema del NIR. Luego Javier dará la aplicación práctica, digamos, de eso. Y luego habrá una prevención o unos temas sobre el tema de nodrizas. Y luego, en el último término, un tema sobre el tema del verano y el tema del calor del verano. Así que serán como 3 lotecitos pequeños de 2 charlas cada uno. Javier, le conocí, yo creo que se le conocéis todos, ¿no? Es el veterinario nutricionista de Garproga y, bueno, pues así. Bueno, pues buenas tardes. Os voy a enseñar el aparato porque muchas veces, bueno, pues parece que hablamos de algo que es así un poco etéreo y algunos ya lo conocéis, pero bueno, os lo voy a enseñar para que lo veáis físicamente. Que es la ventaja que tienen los sistemas NIR. Bueno, como os ha dicho, llevan ya mucho tiempo en el mercado, pero los portátiles, los sistemas portátiles son, bueno, como veis, portátil que se puede manejar en una explotación. Y bueno, la charla va un poco encaminada a que veáis un poco las aplicaciones que le estamos dando a este tipo de tecnología. Nosotros desde DSM y Garproga llevamos tiempo apostando, o hemos apostado por esta tecnología, por la información y la herramienta, que al final es una herramienta muy valiosa a los que nos dedicamos a la gestión de la alimentación, ¿no? Cuanta más información tengamos, pues mucho mejor a la hora de afinar y de gestionar y de hacer las raciones. Entonces, bueno, la charla va a ser cortita, simplemente, bueno, pues 4 detalles de lo que son las aplicaciones reales que ya llevamos pues unos meses aplicando. Vale, voy a hablar bien del aparato, pero no queráis que os lo quiero vender, simplemente es porque la verdad es que estamos contentos con el resultado que tiene, aunque lo importante no es en sí el aparato, porque el aparato hay muchos en el mercado, es lo que os ha dicho Juanjo, las calibraciones y la base de datos que en él hay. ¿Sabes? Porque esto al final es un lector, pero si esa información no está contrastada con una base de datos buena, de poco vale. Entonces, estamos contentos porque esa base de datos hemos visto que realmente funciona. Nosotros continuamente lo contrastamos con las analíticas de laboratorios tradicionales y vemos que la verdad es que funciona bastante bien.
¿Qué le pedimos a nivel práctico, a nivel de una granja, a este tipo de aparatos? Bueno, perdonad porque es que no sé dónde ponerme, me pongo aquí. ¿Qué le pedimos? Pues que sea fiable, que realmente el resultado que nos da pues sea real, ¿no? Como os ha dicho Juanjo, bueno, pues eso tiene mucha base de datos y nosotros también comprobamos que realmente la información que nos proporciona es verídica. Que sea manejable, pedimos que sea manejable. Como veis, es un aparato que pesa más de lo que parece, pero bueno, se puede perfectamente manejar en la granja, ¿no? Que sea de resultado rápido, a ser posible inmediato. Hay otros sistemas que, lo veréis después en un vídeo muy cortito, automáticamente te da el resultado. Hay otros sistemas que tienes que esperar, es la información que capta el aparato, tienes que mandarla, digamos, a un laboratorio de referencia y ese laboratorio te devuelve la información en base a un informe, ¿no? En este aparato en concreto, directamente nos marca automáticamente el resultado de la muestra que estamos analizando. Que nos permita analizar muestras representativas. Eso entra dentro de lo que es la manejabilidad del producto. Como veréis en algún vídeo, te subes directamente, si tienes que analizar un corte de una alfalfa y tienes varios paquetes o acceso a varios paquetes de alfalfa, pues te permite perfectamente analizar varios de ellos para que realmente la muestra sea representativa, ¿no? Y bueno, pues que analice cuantas más materias primas mejor, no solo la alfalfa o los senos de alfalfa, sino los silos, tanto silos de alfalfa, silos de hierba, silos de beza, silos de maíz, incluso bueno, pues materias primas que nosotros ahora mismo no tenemos la calibración, pero se podrían hacer también. ¿Cómo se hace el muestreo? Hay varios sistemas. Ahora hay un vídeo, no sé si puedes dar el vídeo ahí un momento. Como veis, bueno, esta es una muestra que hice en una granja. Un barrido, es decir, el aparato tiene por aquí abajo, cuando se activa, es donde hace la lectura. Se abre esta ventanilla y hace la lectura aquí. Entonces, sobre la muestra que tenemos, si la cantidad de muestra es pequeña, lo recomendable, el aparato tiene, digamos, varias posibilidades de analizar el forraje o la materia prima que analicemos, y entonces, en ese caso, no sé si funciona, en ese caso, teniendo no mucha cantidad de muestra, hacemos un barrido sobre una muestra que en teoría se ha cogido representativa. La gran ventaja, por lo menos desde mi punto de vista, la gran ventaja que tiene... Bueno, este es el último vídeo. Bueno. La gran ventaja que tiene este sistema es que cuando nosotros, en la manera tradicional que tenemos de muestrear o de analizar un forraje, una materia prima es... Nosotros, este es el vídeo que se produce de un barrido, nosotros tenemos la muestra ahí, hacemos el barrido y automáticamente nos va en la tablet, que está vinculada a un ordenador, nos manda la información de la lectura que ha cogido en ese momento el aparato. ¿Vale? Como os decía, la gran ventaja que tiene este sistema es que en el muestreo tradicional, en la analítica tradicional, nosotros cogemos una muestra que entendemos que es representativa, pero a su vez el propio laboratorio coge una muestra de la muestra que nosotros le mandamos. Entonces, al final puede haber un doble error. Cuando tenemos este sistema, nosotros directamente analizamos, como tenemos posibilidades de analizar, si veis el siguiente, se puede hacer 1 o 2 barridos, es lo mismo, en vez de un barrido se puede hacer 2 cuando la cantidad de muestra es mayor, como veis ahí. Después del segundo barrido ya directamente te da la información. Ahora os muestro una muestra de lo que es el resultado. Y entonces nosotros, al tener más posibilidades de analizar más cantidad de lo que es un forraje, pues se entiende que vamos a ir mucho más afinados, ¿no? Va un poco lento. Aquí, por ejemplo, es en una granja que es la alfalfa que directamente estaba utilizando ese día, tenía varios paquetes abiertos, entonces pues analizo directamente por puntos, que esto se puede hacer por puntos, entre 5, 10 o incluso más puntos, que son, digamos, como fotografías que haces de lo que es el forraje que está utilizando y, no sé si, bueno, el vídeo no funciona. Nada, da igual, pasa y ya está. Podéis ver, bueno, pues en la parte que está utilizando paso el aparato y entonces, bueno, pues hace, digamos, como la muestra representativa de las distintas partes del forraje de la alfalfa que está utilizando.
El ordenador lo tengo allá arriba y automáticamente, desde que hago la última, ya tengo la información, el resultado automáticamente de la calidad de esa alfalfa. En los parámetros pues de humedad, de fibra ácida, de fibra neutra, de proteína, de cenizas y de grasa. En este caso, en los forrajes, está calibrado para todos estos. Nada, pasa al... Si puedes... Sí, el último vídeo es simplemente de unos paquetes de paja de alfalfa deshidratada, esto es rama de alfalfa deshidratada que le había llegado al ganadero y bueno, pues iba a utilizar. Bueno, como veis ahí, se puede hacer perfectamente con los paquetes sin abrir. El resultado hemos comprobado que es buen resultado. Es mejor porque puedes hacer muestras más representativas cuando el paquete está abierto, pero perfectamente se puede hacer así. ¿Vale? Jolín, no pasa. No sé si puedes tú... A ver... Vale, las aplicaciones. Yo básicamente entiendo que hay 3 aplicaciones importantes, ¿no? Ayuda a definir las opciones de compra y venta de un forraje, permite agilizar la utilización de los silos o de forrajes que vamos a utilizar en una explotación y una herramienta para planificar el uso de los forrajes. Ahora os voy a poner un ejemplo o varios ejemplos de cada punto rápidamente. Las opciones de compra-venta, por ejemplo, cuando nos llega una partida de una alfalfa que hemos comprado y tenemos que tomar una decisión si vamos a traer más o no nos interesa por el precio y por la calidad del producto, si nos interesa traer más o no. Entonces, conforme al ganadero dices, oye, mañana me va a traer o me acaba de venir un camión de una alfalfa o de un forraje, se analiza automáticamente, entonces ya sabemos la calidad en ese mismo momento que tiene y te permite tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, garantía, en el caso de que se vendan forrajes, que hay muchos de vosotros que también, aparte de consumirlos, los vendéis, pues tenéis la posibilidad de saber realmente la calidad de ese forraje y a la hora de venderlo, saber la calidad que tiene y a qué tipo de ganaderos o clientes os interesa más ofrecer un producto u otro, en función de la calidad que tenga, ¿no? Agilizar el uso de la utilización de forrajes. Este es un caso, un silo de centeno, en este caso, que lo va a abrir el ganadero y en el momento que lo abre, desecha la parte, digamos, que estaba peor, lo analizamos en ese momento, obtenemos este resultado. Como veis, este es el informe que se genera. Este es el informe que se genera una vez analizado el forraje, en el que en materia seca nos dice todos los principales parámetros que nosotros utilizamos. Era un silo bastante húmedo, como veis, bueno, echaba agua, un 24 de materia seca, un 8,4 de proteína, 71 de fibra ácida y 47 de fibra neutra y 47 de fibra ácida, con un 2% de grasa y un 9% de cenizas. Esos parámetros automáticamente los metemos en el programa de racionamiento en ese mismo momento y con eso empezamos a hacer la ración. En ese mismo momento no tenemos que coger la muestra, esperar 10 o 15 días a que me llegue la analítica, que ya lo han consumido los animales, entonces en ese mismo momento ya hacemos la ración. Este, por ejemplo, es otro silo de maíz, esto es en un chorizo y la misma, ¿no? Es decir, lo analizamos, obtenemos los parámetros, los introducimos en el programa de racionamiento y en ese mismo momento ya podemos hacer la ración rápidamente. La última gran aplicación es la planificación del uso de forrajes. Este es un ejemplo en el que analizamos todos los forrajes, fue hace poco, ya con el quinto corte de la alfalfa, y vemos pues, los parámetros de proteína, fibra ácida y fibra neutra que tienen los distintos cortes, ¿no? Tanto de la alfalfa como de los forrajes de heno, de beza y de avena que tiene la explotación. Vale. Hay comentarios, por ejemplo, este último corte pues, lo había cogido, estaba dando entre un 25 y un 30% de humedad, entonces lo dejamos apartado y para consumirlo rápidamente. Probablemente lo suyo hubiera sido combinarlo con una que tuviera un poco más de fibra, como es el segundo corte, pero como lo tenía mojado y lo tenía fuera también, pues bueno, intentamos gestionarlo de otra manera, ¿no? Eso, bueno, pues esta información nos permitió tomar la decisión de repartir, digamos, las distintas calidades de la alfalfa. Bueno, pues para el preparto utilizar ese heno de beza, para las corderas el heno de avena y el segundo corte, que lo tenía fuera, en lactación en media baja el primer y tercer corte y en lactación de alta producción el cuarto corte. Esto es una discusión que podríamos tener. Primer y tercer corte serían las de más calidad.
que paradójicamente lo utilizamos en media y baja. Pero bueno, como insisto, esos son temas que si queréis lo hablamos otro día. Bueno, otras utilidades que puede tener es la analítica de materias primas. Como os ha dicho Juanjo, bueno, hay muchas posibilidades de analizar muchísimas, prácticamente todas las materias primas que podemos manejar. Nosotros este aparato en concreto no lo tenemos calibrado para ello, pero bueno, esperemos tenerlo, ¿no? La verdad es que las posibilidades que tiene o que podría tener a la hora de afinar realmente nutricionalmente los componentes que tienen las distintas materias primas, la verdad es que sería tremendamente útil, ¿no? Y por último también comentar que, por ejemplo, en vacuno sí que lo tenemos calibrado para las raciones Unifeed, en ovino no, pero sería muy de desear tenerlo porque sería un paso más en lo que es la información que tengamos de las raciones que estamos utilizando, ¿no? Sería un sistema perfectamente compatible con las tarjetas de registro, si tenéis alguno, que es muy útil tener el registro de carga y descarga que tienen los carros y utilizarlos con los programas de gestión. Permitiría valorar cómo se hace, cómo realmente se está haciendo el carro, para ver si nutricionalmente lo que el aparato me dice coincide con lo que en teoría quiero darle a los animales y puede comprobar la capacidad que tiene el carro de mezclado. Es decir, y eso pasa en determinadas ocasiones, no es lo mismo la mezcla del principio del carro que la mitad que del final. Entonces, con este aparato podemos testarlo, la comida que se ha descargado al principio, al mitad y al final, y ver si realmente el carro está mezclando bien, ¿no? Como veis ahí, y bueno, pues muchas gracias. Solo quería comentaros esto. Vale. Bueno, a ver, bueno, ya os he dicho al principio que la charla se llama, o la jornada, se llama Cuidando los detalles. Evidentemente se puede formular sin hacer ningún análisis. De hecho, era lo normal, hasta hace no hace tanto, ¿no? Se puede formular haciendo análisis mandados y recibidos, que se tarda un tiempo, que también se puede hacer. O se puede hacer análisis y hacer formulación in situ, que es un poco lo que estamos haciendo. Es un poco mejorar algo que se está haciendo más o menos bien, pero cuidar el detalle a ese punto, ¿no? Bueno, cambiamos un poco el tercio y ahora vamos a hablar de temas de nodriza o de preventivos. Los detalles, mejorar los detalles en las nodrizas. La primera ponencia la va a dar Ángela Rábano, una veterinaria especialista en ovino, sí, desde el principio, y que ahora mismo es directora técnica de AESLA y también colaboradora nuestra. Así que, Ángela, pues... Bueno. Muchas gracias. Gracias, sí, vale. Bueno, pues el tema, primero agradecer a Garreproga que me haya permitido estar aquí, muy a mi pesar, porque, bueno, no estoy acostumbrada a estas cosas, pero bueno, espero no aburriros mucho. El tema que me ha tocado hablaros este día es acerca del encalostrado e higiene en las nodrizas. El encalostrado tampoco voy a meterme mucho porque, bueno, Jorge, un compañero de MSD, ha estado durante todas estas durante toda la feria dando talleres, ¿no, Jorge? Sí, has estado hablando sobre ello, entonces, pues bueno, voy a daros 4 pinceladas y luego un posible protocolo distinto o un poco más ampliado de higiene en la nodriza. Bueno, en cuanto al encalostrado, como ya sabéis, la importancia que tiene debido a que cuando los corderos nacen sin ninguna inmunidad debido a la propia estructura de la placenta de la oveja que le impide pasar los anticuerpos al feto durante la gestación. Entonces, ¿qué es importante decir acerca del encalostrado? Que debemos hacerlo en el menor tiempo posible y en las cantidades que son correctas. Las posibles influencias en la calidad que puede tener lo que puede influir en que la calidad de un calostro pueda ser de una manera u otra son las que estáis viendo ahí, la raza, la vacunación de las madres, posibles mamitis, etc. Algo importante es la absorción, cuando ocurre la absorción de los anticuerpos en el cordero. Hay que tener en cuenta que es durante las primeras 6 horas cuando se produce la máxima absorción. A partir de ahí ya va reduciéndose, alcanzándose, como veis en la imagen, a las 12 horas el 50% de esa absorción y a las 24 horas ya es nula.
De manera que esto es importante para saber cuándo hay que hacerlo. Así, como norma general, podemos establecer que deberíamos darle antes de las 6 horas de vida del animal en torno al 10% del peso vivo, que viene siendo alrededor de 400 centímetros, intentando lo posible que los primeros 200 sean en las 2 primeras horas, para alcanzar el efecto deseado que queremos con el encalostrado. Ese calostro puede contaminarse porque no lo demos directamente porque queramos darlo posteriormente con otros corderos. Entonces, lo que tenemos que hacer es conservarlo y hay diferentes formas de conservación. Bien sea la pasteurización, la que ahora mismo se está haciendo la más normal son a 60 grados durante 60 minutos y lo que se ha visto es que hay poco daño a las inmunoglobulinas, a los anticuerpos, de manera que lo que queremos buscar con ello es reducir la carga bacteriana y, además, al no dañar con el tratamiento térmico las inmunoglobulinas, los anticuerpos, pues conseguimos esa absorción una mayor. Bancos de calostro, también podemos hacerlo. Lo más importante aquí es hacer un buen etiquetado de ello. O sea, lo congelamos, lo queremos utilizar posteriormente con una durabilidad de hasta 6 meses, no más. El refrigerado dura entre 3 y 7 días y esos envases donde vamos a introducir ese calostro que queremos congelar, pues hay que etiquetarlo con la fecha y la calidad correspondiente. Monitorización. Vale, ¿cómo podemos saber que lo que hemos hecho es correcto? Bueno, pues una técnica sencilla es por sistema en cada una de las parideras, recoger de un número significativo de animales dentro de esa paridera sangre, enviarla al laboratorio y en suero nos analizan las inmunoglobulinas directamente. Y de manera que esos resultados nos dan una idea de que lo que estamos haciendo es correcto. Ese nivel sérico de inmunoglobulinas a las 24 horas determina la ganancia media diaria del peso del cordero. Bueno, pues eso es lo que quería deciros en cuanto al encalostrado. Higiene en nodrizas. Quizás en esta parte lo que más voy a incidir acerca de las nodrizas de paja, porque yo creo que quizás sean las que más utilizáis normalmente. No sé si hay mucha gente que tenga slats por aquí. No sé. No, poco. Vale. Entonces, un protocolo distinto o más ampliado de higiene en las nodrizas sería, por un lado, después de haber extraído el abono, toda la materia orgánica, aplicar una espuma. Una espuma que no es básicamente es un detergente alcalino y con el formato de espuma o gel, que son formatos que tienen un tiempo de contacto, penetran más profundamente en la suciedad. Lo que queremos buscar con la aplicación de esta espuma, aplicarla sería en el suelo, en el cemento, más luego a una altura de más o menos 1 metro en las paredes. Lo que queremos hacer aplicando esta espuma es ablandar la materia orgánica y facilitar la eliminación de ella. Y además mejorar la eficiencia del desinfectante que vamos a aplicar posteriormente. Con esto lo que obtendríamos es una eliminación de un 80% de los microorganismos. Posteriormente aclaramos y dejaríamos secar. Y aplicamos el desinfectante. Desinfectante que me imagino que la mayoría ya tenéis uno establecido y lo usáis de manera rutinaria. Lo único aquí, el único detalle a decir es que hay que elegirlo, si se utiliza una espuma previamente, hay que hacer una correcta elección. ¿Por qué? Porque hay incompatibilidades en ocasiones con los productos que se utilizan como espuma y los desinfectantes. Es decir, por ejemplo, si se utilizan fenoles como espumas o geles, no se pueden utilizar
como desinfectantes amonio ternario por un tema de catión-anión. Se desestabiliza y no funciona, no conseguimos lo que queremos buscar, la desinfección correcta. Los principios activos por los que están formulados la mayoría de los desinfectantes son ácidos orgánicos, ácido acético, paracético, peróxidos y aldehídos y amonio cuaternario. Perdona, sí, aldehídos y amonio cuaternario. Y un nivel más, que quizás a lo mejor alguno a lo mejor lo ha probado, pero seguramente que no la mayoría, sería aplicar después de haber aplicado la espuma, después de haber aplicado el desinfectante, además de eso, flamear el suelo, flamear el cemento, el suelo de la nodriza. Lo que veis en la imagen únicamente es un quemador en el que un soplete en el que se han adaptado 4 quemadores y eso para ampliar la superficie, para abarcar el suelo de la nodriza. Y ahí lo que buscamos quizás es eliminar los oquistes de Imeria, que son quizás en porcino, me han comentado que es donde realmente lo utilizan con más frecuencia, y en ovino a lo mejor no lo habíais visto o no lo aplicabais muchos. Entonces, es una forma distinta de añadir una desinfección mayor. Vale. Una vez desinfectada toda la instalación, ahora a veces pensamos en el agua y las tuberías. A veces se nos olvida y también tenemos que pensar en ello. En cuanto a la desinfección del agua, bueno, realmente la importancia la tiene si no viene de la red local. Si viene de la red local, pues bueno, pues se supone que ya es potable. Si no, pues tendríamos que hacer una cloración. Aquí tengo que comentar algo que bueno, eso los servicios técnicos de Gerproga lo pueden decir. La legislación en cuanto a los peróxidos en la desinfección del agua creo que está cambiando un poco, entonces, bueno, eso, cualquier duda a los servicios técnicos de Gerproga. Y eso en cuanto al agua. Y luego las tuberías de la nodriza, que nos podemos encontrar en ellas con dos problemas, tanto el sarro como los biofilms que aparecen cuando tenemos, como veis en la imagen, depósitos a través de los cuales realizamos tratamientos vitamínicos o de otro tipo, y lo que ocurre es que en las paredes de la tubería se forman esos biofilms que están compuestos fundamentalmente por enterobacterias. Entonces, lo que podemos utilizar en ese caso existen productos combinados. Para eliminar el biofilm tenemos que utilizar sí o sí peróxidos. Y para el sarro, los ácidos orgánicos. Hay productos que combinan las dos cosas. Una vez que ya tenemos establecida la paridera, pues bueno, pues la higiene que hay que tener con los utensilios, con los equipos, como ya estáis acostumbrados a hacerlo. Tetinas y copas, la limpieza diaria se puede hacer con peróxidos, con un spray, aplicar, limpiar y sin necesidad de aclarado. Biberones, sondas y cubos. En este caso, os voy a enseñar una imagen que la he sacado de la página web de Santa Gonza. Es una lavadora artesanal de tetinas y gomas que me llama la atención y que es muy útil porque te agiliza mucho. No sé si la estáis utilizando de continuo. Ah, sí, vale, pues me ha llamado la atención y es algo pues muy ingenioso y útil. Vale, con todos estos materiales se pueden utilizar detergentes también alcalinos, como el de las máquinas de ordeño, y que seguro que es lo que utilizáis, o peróxidos o cualquier otro tipo de desinfectante. Para la limpieza de todos estos equipos debe haber una zona especial para ello, adecuada y cómoda para no entorpecer demasiado, como veis en la imagen, una zona limpia y que adaptada para ello. Y bueno, pues igual que en el encalostrado hablábamos de finalmente ver si lo que estamos haciendo es correcto, aquí podemos también llevar la misma rutina, y es en cada paridera establecer por norma una recogida de muestras tanto de leche como de hisopos de las instalaciones y equipos. Llevarlo al laboratorio y ver la carga microbiológica que tenemos.
Y bueno, pues como resumen un poco, quizás incidir en la aplicación de las espumas, en su poder penetrante, que ayuda a ablandar esa materia orgánica que a veces cuesta más eliminar con el desinfectante, y que a la hora de elegir el desinfectante tener en cuenta que los técnicos os asesoren sobre cuál elegir y que os pueda servir de una manera más eficaz. Y bueno, esto era lo que os quería contar. Gracias, Ángela. Bueno, si pese a todo lo que ha contado Ángela, todavía aún así tenemos algún problema en la nodriza, pues dos personas de Exopol nos van a comentar qué actuaciones hacer de cara a la toma de diagnósticos y otras acciones preventivas o para que no pase. Estas dos personas son Carla da Silva, y lo va a hacer, que es la primera que va, y luego, lo tengo aquí porque si no, no me acuerdo, Ollane Alzuguren, que es la directora del laboratorio de Exopol. Bueno. Hola, muchas gracias. Gracias a Gaiproga por habernos invitado. A ver, esto es un poco lioso, pero no sé si mirar aquí, allí o a dónde. Bueno, nosotros os venimos a contar aquí un poco de manera rápida, clara y concisa, un poco qué hacemos o qué muestras tomar en el campo, si después de toda la limpieza y de todo lo que nos contó Ángela, que tenemos problemas igualmente, pues qué muestras vamos a tomar. Contaros que lo que decía ella de quemar las camas el otro día, en una charla, eso por fuera, una persona que vino de Francia hablando de conejos y habló también de los cocidios, las inmerias, que se inactivan a 120 grados y ellos también queman conejeras para intentar eliminarlos. O sea que es una buena medida porque bueno, los cocidios están a día de hoy disparados. Para quien no conoce Exopol, pues nosotros estamos en Zaragoza, pero nos llegan las muestras muy bien y muy rápido, o sea que no tengáis miedo de mandarlas porque están un poco lejos. Hacemos diagnóstico, autovacunas y bueno, a día de hoy somos 26 personas en plantilla y bueno, estamos aquí a disposición vuestra, las que estamos en la calle y los que están en el laboratorio. ¿Qué es la diarrea? Bueno, aquí todo el mundo la ha padecido en algún momento de su vida y sabe que son pues, mucha cantidad de heces, muy líquida y muchas veces a lo largo del día. El problema de las diarreas, pues que va a producir pues, deshidrataciones, a veces viene acompañada de fiebres, los animales dejan de mamar, dejan de comer los que son mayores, que no son corderitos pequeños, van a adelgazar y el final puede ser pues, la muerte. Y que es el complejo respiratorio ovino, que os vamos a hablar de los dos problemas principales que se ven. Es un conjunto de bacterias o de virus, o a veces solo uno, que nos va a producir problemas respiratorios y esos van a afectar a nuestro crecimiento de nuestra reposición. Si un animal no viene bien de reposición, pues nunca irá a producir todo lo que tenga que producir. Y son muy importantes estos dos problemas y son los principales que encontramos a día de hoy en unas explotaciones. Los procesos pueden ser multifactoriales, pero sobre todo tienen tres tipos de factores. El propio del animal, el agente etiológico, que es el cual nosotros más vamos a hablar, porque es lo nuestro, y factores ambientales. En el caso de problemas digestivos podemos tener problemas por bacterias, como es el caso de los colis y los clostridios, por parásitos, que los criptos y luego también las eimerias, problemas más avanzados, los virus, rotavirus y coronavirus, que aunque nosotros no lo miramos en laboratorio porque es muy raro un caso de coronavirus, pero que puede existir en ovino también, o otros patógenos como son las salmonelas, las Campylobacter, Yersinia y las Giardias. Y para los problemas respiratorios, pues tenemos las bacterias como las pasterelas, las manemias y las vibrestenias, los micoplasmas y los virus. En el caso de problemas crónicos se analizan animales adultos y de reposición, pero pueden venir contagiados ya de pequeños, de Maernia y de Apo. ¿Tenemos problemas en los corderos? ¿Qué hacemos? Pues lo primero, llamamos al veterinario
del pienso y vamos a decir, tiene diarrea, es culpa del pienso. Luego vendrá y dirá, no, vamos a tomar medidas y vamos a tomar muestras y vamos a ver cuál es el problema. Y las vamos a enviar al laboratorio. La clínica característica del proceso, o sea, necesitamos seleccionar esos animales que empiezan con la diarrea y que no hemos tratado. Eso es muy importante, porque si mandamos al laboratorio un animal que hemos estado tratando durante 3 días, no se le cura la diarrea, mandamos muestras, a lo mejor lo que vamos a encontrar no es el causante principal de esa diarrea, sino que ya tenemos otros problemas añadidos. Muy importante, sacrificados a poder ser. Y si no, pues que no se haya muerto hace muchas horas, porque entonces ya tenemos otros contaminantes y varios animales. Si mandamos solo de un animal muestras, a veces no es representativo de un problema, porque lo que tiene un animal puede que el otro no lo tenga, y lo bueno es saber el cómputo de lo que hay en la explotación. En el caso de las diarreas, lo ideal es mandar el paquete digestivo entero. Se ata con una brida a nivel de estómago y recto, se corta y se manda al laboratorio. Si son animales, una reposición y ya son animales más grandes, pues un trozo de intestino delgado y otro del grueso. También se puede mandar hisopos rectales y heces directamente del recto. Para el caso de respiratorio, si tenemos bajas en la explotación, pues mandamos los pulmones enteros para que podamos ver las lesiones que tiene ese pulmón. Se puede mandar los lavados broncoalveolares, que es una buena técnica porque no hace falta que se muera el animal, y se puede hacer en el inicio del proceso. Y luego están los hisopos nasales. Alguna vez nos llegan, pero no es la mejor muestra ni la más representativa. Con un hisopo nasal no vamos a llegar a pulmón y lo que vamos a detectar es lo que encontramos en las vías respiratorias altas, como la nariz. ¿Cómo enviamos las muestras? Pues inmediatamente tras la recogida, en el transporte 24 horas, refrigerados o congelados. Congelados solo para PCR. Si queremos hacer un cultivo, pues no se puede con el PCR porque lo mismo ya no crece. Y bien identificado, eso es muy importante, identificar bien las muestras y que vayan con todos los datos. En el caso digestivo, pues aquí nosotros marcamos órganos, la edad de los animales y el panel y la especie, que es muy importante marcar la especie porque a veces nos llegan al laboratorio marcado un diagnóstico pues, y no sabemos de qué especie es. No es lo mismo analizar pues, un digestivo, sobre todo si son hisopos, que no podemos saber de qué especie es, analizar para porcino que para ovino, que para vacuno. Y en el de respiratorio igual. Y aquí muy importante la edad porque bueno, nosotros en el laboratorio tenemos 2, el de animales lactantes y el de animales de reposición, donde ya miramos el APO y el MAEDI. Entonces es importante marcarlo pues, si queremos descartar una cosa u otra. Esta es la manera correcta de enviar las muestras, no se ve, con sus frigolines, su caja de poliespán, refrigerado, que no se salga nada para afuera, con su informe bien relleno. Y esta es la manera incorrectísima. Así llegan muchos. El pobre muchacho de Seur, luego hay que limpiar la furgoneta que está llena de sangre y de cosas. No mandéis en caja de cartón porque acaban así. Y así tampoco. Tenemos el caso de las bridas que nosotros usamos y nos ha llegado las bridas, sin intestinos. O sea, entendió que era mandar las bridas. No sabemos lo que tenían esas bridas, pero así nos llegó. Luego, ya cuando nos llega, pues nosotros allí en el laboratorio pues, utilizamos varias técnicas y le vamos a dar una interpretación de esos resultados. Vamos a ver la calidad de las muestras y el manejo previo es muy importante. Cuanto mejor lleguen las muestras, mejor será el diagnóstico. Y los microorganismos podrán crecer, multiplicarse o morir rápidamente si no hay una recogida correcta y un transporte correcto de esos animales, o sea, de esas muestras. Y luego, una vez en el laboratorio, lo va a contar mi compañero Yane, porque ella es la que está allí y ella es lo que sabe lo que hacen correcto. Bueno, pues una vez que nos llegan las muestras al laboratorio, en función de lo que nos hayáis puesto en el informe, pues las derivaremos a técnicas moleculares, a realizar un cultivo microbiológico o a una histopatología.
El método más básico es el cultivo microbiológico. Lo que hacemos es las muestras que nos habéis enviado las sembramos en medios especiales, las incubamos en estufa y tras 24 horas obtenemos las cepas. Entonces, en el caso del digestivo podemos aislar E. coli, Salmonella o Clostridium. Es importante que si tenéis sospecha de una enterotoxemia nos indiquéis en el informe, ya que Clostridium perfringens no necesitamos hacer un cultivo especial. Hace unos meses incorporamos tecnología MALDI-TOF a nuestro laboratorio que identifica miles de bacterias, entonces ahora todas las bacterias que aislamos las miramos por MALDI-TOF. En el respiratorio las bacterias que podríamos aislar serían Vivestenia trialosi, Mannemia hemolítica, Pasteurella multocida o Mycoplasma ovinemoniae. Igualmente son identificadas por MALDI-TOF. Con estas cepas que hemos aislado, ¿qué podríamos hacer? Bueno, estas cepas son guardadas, las conservamos en congelación durante mucho tiempo, entonces podríamos utilizarlas para elaborar autovacunas, para hacer un antibiograma, etc. Entonces, lo más básico que podemos hacer son los antibiogramas, que se basa en ver si el agente que hemos aislado es sensible o resistente a determinados antibióticos. Bueno, con la nueva legislación que se aplicará, será necesario realizar estas técnicas para saber qué antibiótico utilizar en la explotación. Y por otro lado tenemos la CMI, que es la concentración mínima, es una técnica que mide la concentración mínima que matará a la bacteria. Es una técnica más específica, ya que nos dice directamente de los antibióticos que es sensible, cuál inhibe a menor concentración. Por otro lado, tenemos los endogramas, los utilizamos para los E. coli, para digestivo. Se trata de hacer un estudio comparativo de todas las colonias que hemos obtenido mediante microbiología y ver cuántas cepas tenemos en la granja, cuál es la más prevalente, si algunas tienen factores de virulencia que los hacen más patógenos y con eso hacer una autovacuna. Por otro lado, tenemos las técnicas moleculares. Es otra técnica que lo que permite es ver si el patógeno que estamos analizando está o no está en el órgano o en las muestras que nos enviáis. Por ello, son técnicas que permiten detectar, pero no nos permitirían aislar para un posible antibiograma o una posible CMI. Lo que sí que nos permiten realizar, en el caso del digestivo, en E. coli sería mirar si hay factores de virulencia que nos indican que es un coli enteropatógeno. Y en el caso de Clostridios, mirar qué tipo de Clostridium perfringens es. Por un lado nos puede servir para la elaboración de autovacunas, por otro nos sirve para ver si la vacuna comercial que estamos utilizando realmente está incluyendo el tipo de Clostridium perfringens que realmente tenemos en nuestra explotación. En respiratorio sería lo mismo. En el caso de Pasteurella y Mannemia lo que podemos hacer son serotipos, al igual que en el Clostridium perfringens nos serviría para hacer una autovacuna más completa o para ver si la vacuna que ya estamos empleando comercial nos incluyen los serotipos que estamos aislando en nuestra explotación. Tenemos también la histopatología, que es la valoración de las lesiones en el tejido. Para ello necesitamos muestras muy frescas para ver si realmente las lesiones que nos producen los agentes que hay en la explotación. Y tenemos que incluirlas en formol, pero hay que tener muy claro que una vez incluidas en formol no las podemos utilizar para más técnicas. Y bueno, un resumen sería, un resumen para hacer un diagnóstico completo. Lo más básico, como os he comentado, sería el cultivo microbiológico y el antibiograma, realizar las técnicas de PCR. Si tenemos agentes de interés, ver realmente qué serotipo tienen, si tienen factores de virulencia o no. Y finalmente, si tenemos un abanico de patógenos en nuestra explotación, mediante la histopatología podríamos ver realmente qué agente nos está causando las lesiones en el digestivo, en el respiratorio o lo que sea. Y bueno, con ese diagnóstico que tenemos podríamos hacer autovacunas. En el caso de E. coli, en el caso del digestivo podríamos hacer de E. coli o Clostridium perfringens tipo A, que lo hemos incluido hace nada. Y en el caso del respiratorio, de todas las que hemos visto. Os he traído dos casos, uno de digestivo y otro de respiratorio. En el primero nos llegaron muestras de corderos que morían a las 48-78 horas con digestivos con intensa congestión, con contenido rojizo, negruzco. Se hizo un panel completo. Hicimos la microbiología y aislamos coli y clostridios, tanto en un día como en el otro.
Y con la PCR lo que vimos es que había una concentración moderada elevada de Clostridium perfringens y además había un factor de virulencia implicado de E. coli. Se hizo un dendrograma, se miraron a ver cuántas cepas había y se miraron si esas cepas incluían estos factores. Se aisló solo una cepa, solo se aisló un factor de virulencia, por tanto había mucha variabilidad de cepas y solo una positiva. En cuanto a Clostridium perfringens, se hizo el toxinotipo, se vio que era Clostridium perfringens tipo A. En ese momento la vacuna comercial no la incluía, cambió la vacuna, pero en el segundo caso sí que salió Clostridium perfringens tipo A positivo a toxina beta 2, que las vacunas no la incluirían. Entonces, se hizo también histopatología y se vio que los Clostridium perfringens estaban causando la lesión a nivel de digestivo. Y concluimos que se trataban de diarreas de Clostridium perfringens tipo A positivo a toxina beta 2 con implicación de coli. En este caso sí que se recomendó autovacuna combinada. Este caso es de respiratorio, es una explotación de corderos de cebo, pero también se podría aplicar igualmente a nodrizas. Lo hemos traído porque hemos hecho un montón de analíticas de esta explotación. Y bueno, lo que hemos encontrado por cultivo microbiológico ha sido pasterelas, manemias, vivestenias e incluso micoplasma. Por PCR también se han detectado todos los agentes, bueno, justo en estos casos que he cogido no, pero es que no sé cuántos hemos hecho, un montón. Y hemos hecho los serotipos, encontrando los serotipos F, A y D de pasτερela multócida y los serotipos 1 y 2 en el caso de manemia. Y con esto lo que hemos hecho es una autovacuna muy completa que se está aplicando a la entrada de cebo. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora voy yo, o sea que ahora me toca a mí, ahora os cuento yo una pequeña charla. Cuando me ha tocado dar alguna vez alguna charla a estudiantes de veterinaria, siempre le he comentado una cosa en temas de infecciosas. Siempre he comentado una cosa y es, las 3 enfermedades más importantes de los animales y de las ovejas también son el hambre, la mierda y el frío o el calor. Y el resto se suele vacunar. Lo digo porque eso sonaba así, parece un poco así, pero es que es verdad. Pero es que es la verdad. O sea, la mayor parte de veces nos pasamos la vida haciendo cosas porque no las prevenimos, simplemente. Porque no prevenimos las cosas más sencillas. Yo voy a intentar llevaros al ánimo hasta qué punto tiene importancia el calor, que es algo que le damos poca importancia. O sea, os recordamos que la charla se llama Cuidando los detalles. Y yo voy a intentar llevaros que el calor es importante en toda la producción y que es una cosa que no se le da la importancia que tiene, ¿no? Dentro de las 3 enfermedades más graves que tienen los animales, que recordaros es el hambre, la mierda y el frío o el calor. Bueno, de hecho, mucha gente pensará, que paso yo, que no, eso no, es un cuento chino que me han contado a mí, que eso no existe. Eso del calor no afecta para nada a las ovejas. Las ovejas aguantan bien el calor. Y es verdad que las ovejas bien el calor, pero por lo menos voy a demostraros que el estrés calórico existe. Eso creo que os lo voy a poder demostrar. Porque estrés simplemente es una acción de estímulos que cambia el bienestar animal. Evidentemente, cuando un animal tiene calor, pues no está cómodo y entonces le afecta sobre todo. Entonces está claro que estrés calórico existe. Otra cosa es cómo le afecta, ¿no? Las ovejas son animales que tienen bastante tolerancia al calor. No todas las razas son iguales, pero se conoce no del todo bien el tema y se llama meterme en camisa 11 varas si dijera una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, pues no todas se supone que cuanto más del sur vienen, pues son más resistentes, cuanto menos, pues un poquito menos, ¿no? Pero son relativamente tolerantes al calor en general los rumiantes. Y las razas productoras de leche son más sensibles que las que no lo son, porque se han ido seleccionando para ello. Como todo el mundo, si no lo sabe, pues se puede imaginar, las ovejas para mantener su balance tienen que dilatar los vasos sanguíneos y es una forma de defenderse
evaporando calor generalmente. Y si no lo hace así, pues el animal entra en shock térmico, ¿no? Bueno, aparte de eso, si la temperatura sube de 36 grados, el animal emite calor por todas partes. Y donde mucho emite calor es por las orejas y por las patas. Y lo que no puede, jadea, para intentar eliminar el calor que pueda. Porque no puede eliminar calor de otra forma, por evaporación ya no lo consigue. Y las ovejas sudan poco generalmente, ¿eh? Saber que las ovejas tienen una temperatura de confort entre los 10 y los 20 grados, más o menos. Pero entre los 4 y los 30 se manejan más o menos bien. O sea, aguantan y se puede casi producir, casi el efecto sería casi nulo, que estén entre 4, 5, 6 grados o estén en 27, 28 grados. Por otra parte, una forma de medir, que lo podéis ver vosotros, es por la tasa de respiración. O sea, si el animal jadea, una oveja respira 20, 25 veces por minuto. Si veis que jadea más, lo contáis, ya está mal. O sea, eso es así. O sea, tampoco hace falta, porque ya busca evaporar calor por los pulmones. Aunque es un tema más técnico, pero bueno, ahí hay una fórmula. El calor no se mide como calor, se mide como índice termohigrométrico. Y lo que hace es, bueno, se ven unas tablas, más o menos, que aquí se ven. Y cuando se acerca a los niveles, pues a partir de los 30 grados si tiene mucha humedad, o a partir de los 36, aunque tenga poca, pues los animales las pasan muy mal. Pasan a una zona crítica de calor. Si el animal está, que es lo que pasa muchas veces por aquí, por estas tierras, esas son las temperaturas habituales, la que marca en el cuadrado, es la humedad y la temperatura normal en Castilla y León. O sea que aquí hace mucho calor y también hay humedad. Pensamos que no hay humedad, pero la humedad siempre está por encima del 40-50%, siempre, aunque haga mucho calor. Entonces, generalmente en verano los animales en las naves están siempre en zonas poco cómodas para ellas. No digo ya nada del tema de instalaciones, de manejo, etc. Bueno, ¿qué efectos tiene el estrés en los animales? Que quizá un poco sea lo que... Hay algunas cosas que se conocen menos y otras que se conocen más. Algunas que le damos más importancia y otras menos. Una que se conoce poco es el desarrollo embrionario. O sea, los embriones entre los 0 días y los 15 días, si hay calor, si la oveja tiene calor, puede perderse. Y muchos problemas que hay de fertilidades con condiciones en verano vienen por aquí. Y no es un problema de machos, es un problema de calor. Y luego también en el la segunda parte de la gestación, a partir de los 2 meses y medio, si hay mucho calor, también lo pasan mal y los fetos serán más pequeños. O sea que también tiene un efecto negativo en esos 2 momentos. Por el medio menos, de animales gestantes. El estrés calórico también puede alterar, bueno, las prostaglandinas, no sé qué, bueno, hay una serie de otros valores que afectan mucho más, por ejemplo, al vacuno que al ovino. Al ovino hay muchas cosas todavía que no están demostradas. Por otra parte, al sistema inmunológico. O sea, cuando tiene mucho calor, el animal entra en depresión, en inmunodepresión. Y cualquier cosa le puede afectar. Hay muchas más enfermedades, muchos más problemas, muchas más diarreas, muchos más de todo tipo en verano que cuando el animal está bien. En verano, cuando digo verano en naves que no estén controladas. Y por último de las cosas menos conocidas, sería el tema de los machos y las corderas. Los machos, si tienen un calor muy elevado, dejan de producir espermatozoides y tienen un problema luego de, aunque el animal dilate el escroto y descuelgue, pues el animal, por intentar mejorar su temperatura, lo va a pasar mal. Y las corderas, aproximadamente se calcula que con calor crecen un 30% menos. Cuando digo calor, digo en los calores que hemos visto en el cuadro anterior. Lo que más se conoce es esto, es generalmente el tema de la conducta de la rumia. Todo el mundo sabe que en verano, cuando hace mucho calor, los animales comen menos y por lo tanto rumian menos. Y comen en momentos determinados. Y tienen una anorexia, tienen menos actividad, se mueven menos, están más calmadas, cambian las horas de consumo, comen por la noche, no comen durante el día. Entonces, cambia un poco todo el sistema que tienen los animales en cuanto a su manejo de alimentación o de consumo. Y una cosa importante es que tienden a perder más saliva y minerales. Minerales como el sodio y el potasio, que luego tendrán importancia de cara a la formulación, aparte de lo que puede afectar la pérdida de saliva en el tema de la cetosis. Un tema tampoco menos conocido es el tema del estrato quesero.
se hace por lógica también. Si los animales en verano bajan de leche, tenían que mejorar el extracto quesero. En cambio, no lo mejoran tanto. Y no lo mejoran tanto porque los animales, cuando tiene mucho calor, biohidrogenan los ácidos grasos y entonces al final bajan el nivel de producción de ácido graso. Entonces, cuando tenían que producir un nivel mayor de extracto quesero, no lo producen. Por otra parte, los nefas provenientes de la movilización de reservas corporales disminuyen. Una forma, el extracto quesero se compone de varias cosas, el valor. Una de ellas es las reservas corporales. O sea, si el animal tiene reservas, las moviliza y sube un poquito del extracto quesero, algún grado, viene por consecuencia de eso. En verano, evidentemente, no movilizan nada de eso. Y por último, el tema de la producción, que quizás sea lo que más se puede, bueno, un poco llama más al ánimo de la gente, porque lo ve, o lo puede ver más si se fija. Y es, realmente solamente hay aquí, bueno, esto iría por orden, pero salen todas a la vez. Bueno, solamente hay un estudio, un trabajo realmente hecho con ciertas garantías, que lo hizo este señor, Marcelo Cedeño, en el 2017. Y lo que hizo fue, bueno, bajo el auspicio de Gerardo Caja, pues hicieron un trabajo sobre el tema de cómo influía el índice termohigrométrico sobre la producción. Y los resultados que obtuvieron fueron que tenía un efecto que bajaba la producción en un 9%. Eso es el único realmente trabajo que hay hecho en ovejas. ¿Qué es lo que realmente pasa en ovejas? Yo he cogido tres granjas buenas de producción de un solo parto al año y 3 granjas buenas en producción continua. Y he puesto los datos reales que tienen esas granjas, ¿no? Bueno, pues si fijáis, pues parece una curva normal. Esto es de a un solo parto al año, que paren en febrero, para unas pocas, luego las cancinas paren por marzo, abril, y bueno, más o menos parece una curva normal de producción, ¿no? Pues bueno, pues está bien, una granja estupenda. Joder, arrancan, tienen aquí, casi llegan a 3,5 litros y acaban, pues al final de todo con 1 litro. Joder, pues bien, una granja bien. Además produce 510 litros al año. Pues están bien, son buenas ovejas. O sea, no se puede decir nada de ellas. Bueno, y además el extracto quesero, pues pasa esto. Fijaros que cuando sube realmente es a partir de septiembre. O sea, todo el verano lo mantienen el extracto quesero. Habiendo bajado leche, no lo acaban de subir. Bueno, esto luego veremos que lo lógico, cuando se hable de producción, siempre habría que hablar del valor técnico del ovino, por lo menos, o sea, la producción por el extracto quesero. Porque si no, estamos equivocándonos siempre. Siempre estamos pensando las leches, litros. Y los litros no te pagan los litros, no te pagan la leche por litros, te lo pagan por extracto quesero por litros. Entonces, no es lo mismo producir 500 litros a 10, o sea, 500 litros a 12 que 600 a 10. Y al final es lo mismo, te pagan lo mismo, de una forma que de otra. Bueno, pues si vemos la producción, la de esta granja, si la corrigiéramos sería esto. O sea, que corregida a 11, bueno, aquí he dado, si la corregimos a 11, ya no son 529 litros de leche, sino 514. O sea, que baja 14 litros si lo calculamos a 11 de extracto quesero. Pero lo óptimo, lo que tendría que hacer a nivel de producción sería esta otra. Y esa otra son 587 litros. O sea, que la oveja pierde, por culpa del calor o por culpa de lo que pasa en ese periodo, casi 60 litros de leche en este tipo de granjas. En granjas de pradera continua, en este caso, producen 532 litros y si las corregimos, le pasa un poco igual. Durante la época de más producción, el extracto quesero es menor, con lo cual baja realmente el valor real. Al final, el dato técnico sería 518 litros. O sea, pierde 10 y 15 litros más o menos también igual. Pero es que lo que tenía que pasar es esto otro. O sea, haciendo lo mismo, si no tuviera problemas de calor en verano, pasaría esto. O sea, seguiría una curva parecida a la normal hasta aquí y luego volvería, que luego mejoraría y arrancaría con más litros, porque aquí acabaría mejor. Entonces, al final produciría 60 litros más de leche.
Y eso es así. Otra cosa es que sepamos hacerlo, ¿eh? O corregirlo, pero es así. O sea, acordaros que esto consiste en cuidar un poco las cosas, ¿no? Y el tema del estrés calórico en ovejas tiene mucha importancia. Luego, ¿cómo solucionarlo? Evidentemente hay una parte muy grande, que es el tema del alojamiento, que luego hablará Jorge sobre el tema este. Yo voy a fijarme o dar unos pequeños apuntes sobre el tema del manejo y la alimentación, ¿no? La alimentación no corrige el estrés de calor. La alimentación, en todo caso, lo puede mitigar, lo puede reducir un poquito, pero no lo corrige, ¿eh? O sea, no penséis que hay milagros aquí tampoco. Pero bueno, en cuanto al manejo, bueno, evidentemente una cosa básica es el agua. O sea, el agua es lo más barato que tienen las granjas y muchas veces lo tenemos un poco abandonado. Fijaros un poco, pues bueno, esto es agua, pero encima no tiene agua, evidentemente, ¿no? Si el agua no huele bien, no la van a beber, van a beber menos. En verano, cuanto más bebederos tengamos, más van a beber y mejor aguantarán el tema del estrés calórico. Por otra parte, el manejo de la alimentación. Aunque lo digamos, tiene mucha importancia. De alimentar 2 veces, alimentar una, puede haber un sobreconsumo de un 10 o un 15% anual. El alimentar a horas distintas que lo hacemos de forma habitual. Alimentar en momentos más frescos, en momentos de los animales que puedan comer más. Reducir el estrés de manejo, darle un poco más de espacio a los animales, sobre todo animales en preparto. No tengáis animales en preparto con la misma densidad en verano que en invierno, porque no es lo mismo, ¿no? Y cuidado con los sobrantes. Los sobrantes de las raciones desvirtúan las raciones. Si un animal tiene que comer 3 kilos de materia seca y come 2,600, no vale tirar lo que los sobra 400 lo damos a las de baja. No, porque no sabemos lo que estamos dando a las de baja. Hay que darle 2,600 a esas ovejas, no 3 kilos, porque no se comen más que 2,600. Ya que gustan las raciones para 2,600. Si no, haremos un mal manejo de alimentación con los problemas que eso puede llevar. Y luego, una cosa que lo he puesto aquí porque me ha gustado mucho, lo cogí de una charla de vacas de leche. Y que yo creo que es un tema que aquí, en ovino, todavía parece que nos cuesta un poco más. Decía, hay que mejorar la precisión nutricional y económica mediante la estrategia de agrupación de raciones múltiples. La gallina. O sea, es la bomba, ¿eh? O sea, la bomba en el sentido de que hay que mejorar mucho la lotificación de las ovejas, pero mucho. Porque ahí está gran parte del meollo del ahorro en las raciones. El 70% del gasto es alimentación. Yo que hago muchos ajustes de raciones, es muy normal que las granjas tengan un 30 o un 40% de sobrealimentación en lotes o que los lotes están infraalimentados. Un 30% o un 40% de más equivale a un 20% de media de más de lo que toca. Y eso es un pastizal. Y eso no se puede permitir. Vamos, no se puede permitir, es un tema de dinero. O sea, nada más, porque las ovejas no están mejor. Las ovejas están peor, porque tienen que eliminar todos los sobrantes. Bueno, temas más técnicos. El tema del verano es muy importante mantener el pH ruminal. Es muy importante evitar los excesos proteicos. Las ureas suelen subir en verano. Si lo fijáis, lo alto de decir, lo veréis cómo suben en verano. Y suben en verano, este exceso de proteína es más amoníaco, más urea, y por lo tanto la urea que sobra hay que consumir más energía, con lo cual es mucho peor todavía. El jadeo supone un cambio en el equilibrio básico ácido, con lo cual el animal tiene menos saliva y por lo tanto puede producir acidosis, y aparte de eliminar el sodio y el potasio que hemos visto antes, y la transpiración también produce pérdidas de potasio. Estas son las cosas que luego, pues poco a poco, pues bueno, pues igual que el tema del estrés por calor hace que el tracto intestinal esté más agredido y tengan inflamaciones que luego haya más o menos que corregir. Esto lo que hace es, en la alimentación, ¿qué se puede hacer para estas cosas? Se puede hacer, primero, concentrar las raciones de una forma adecuada con el límite de la acidosis, para intentar que coman lo máximo que puedan comer, con el límite de la acidosis. Concentrar el aporte de energía con grasas, pero estas grasas tienen que ser inertes y en una baja proporción. O sea, no vale cualquier nivel de grasas porque no perjudica el consumo. Por otro lado,
podemos mejorar la digestibilidad de las raciones, por ejemplo, aportando levaduras o otras cosas, ¿no? O hacerlas más apetecibles con melazas o azúcares en general, o simplemente mejorando la calidad de los forrajes. O sea, los forrajes más groseros, antes Javier ha abierto una línea de trabajo diciendo las de baja mejor calidad de forraje que las de alta. En esto pasa un poco por el estilo. O sea, en verano tenemos que utilizar los mejores forrajes porque van a ser cuando menos van a comer. Y cuanto más coman, le podemos dar un forraje de peor calidad, siempre ajustando la ración, haciéndolo con NIR mejor que haciéndolo a ojo. Las micotoxinas complican el problema. O sea, si además tenemos micotoxinas, el problema se agrava. O sea, que tener cuidado, porque primero porque disipan menos el calor, o sea, les pasa peor en verano, y de forma indirecta porque baja el consumo, como todos sabéis, sobre todo todos los que habéis tenido micotoxinas. Y por último, utilizar sustancia tampón de forma más o menos correcta para evitar los pHs incorrectos. Bueno, y los niveles de potasio y zinc, el zinc por el tema del intestino y los potasios por el tema de la transpiración, que son, o sea, un corrector, digamos, donde queramos corregir el tema del estrés calórico, debería contemplar todo este tipo de cosas para intentar, dentro de lo que podamos, mitigar el efecto que podemos tener en el campo. Y recuerda que es al fin y al cabo lo que es importante, al final es un tema numérico nada más. Si no se remedia, no siendo exagerado, se pierde al menos un 10% de la producción. En 500 ovejas, un 10% de la producción equivalen a casi 20.000 euros. O sea que es un tema que yo creo que tiene mucha importancia el ponerse por lo menos a ello y analizar si en mi granja puedo o no puedo mejorar mis datos mejorando el control del estrés calórico. Y esta es mi charla hasta ahora. Gracias. Bueno, y ahora ya por último y como colofón final, una de las personas más conocidas del sector vino de España, no sé si del mundo, pero de España sí, es Jorge Gutiérrez, buen amigo, buen profesional y muchas de las cosas que hace, entre muchas de las cosas que hace temas de ventilación muy interesantes y que mejoran bastante las granjas en producción en verano. Bueno, él como técnico de MSD, pues contará un poco el tema que tiene que ver con temas de patología neumónica y el tema también del tema de alojamientos y su efecto sobre el tema del estrés calórico. Jorge, se pasan con esto. Perfecto, pues gracias Paco. Hemos compartido, pues ahora lo veréis, varias auditorías y entonces, pues por eso la invitación y daros las gracias a Garproga por la oportunidad de compartir con vosotros este rato. Y como era de estrés calórico, pues la parte, como nos mandó Paco el enfoque, pues el tema de patología y luego lo que estamos haciendo con el tema de ventilación y las auditorías. Entonces, como me gusta con fotos y vídeos, pues si hablamos de estrés calórico, no sé si podéis poner el vídeo, pues hablando en plata, ¿qué es estrés calórico? Lo que ha contado Paco, pues con un vídeo nos hemos complementado, pues yo creo que es sentido común, ¿no? Es decir, ahí vemos todo lo que nos ha contado Paco, pues ese jadeo, las bocas abiertas, esto pues en verano, en una nave que estuvimos haciendo una auditoría, pero creo que es el claro ejemplo del estrés calórico que sufren los animales y más con el cambio climático que estamos sufriendo ahora, ¿no? Que cada vez pues tenemos pues los veranos más largos, más calientes y sobre todo luego lo veremos que tenemos las instalaciones muchas veces en ovino preparadas para el frío. Y yo creo que lo ha contado Paco, el frío casi es el que menos mata. Mata más el calor ahora mismo porque pensando, y aquí que estamos hablando de nutrición, el rumen es una bomba calórica y una cámara de fermentación, ¿no? Entonces, la misma tabla que contaba Paco, yo esa, si lo llevamos al tema nuestro, yo vivo en Palencia, soy de Palencia y cuando voy a Santander a la playa con mi mujer y mis niñas y ese día en Santander hace 35 grados y 80 de humedad, pues tenemos estrés del calor, que es lo que sentimos también nosotros, ¿no? Lo que nos dicen los meteorólogos, pues lo mismo que sienten las ovejas lo vemos nosotros, porque es la combinación de la temperatura y humedad, ¿no? Yo salgo de Palencia a 35 grados, pero un 30% de humedad, y me pongo a la sombra
y no lo mitigo. Pero, sin embargo, vamos a Santander con esa misma temperatura, con un 80% de humedad, y parece que estamos, bueno, no es que parece, estamos todo el día sudando y estamos intranquilos, ¿no? Y es el gran hándicap que tenemos que entender, que muchas veces el calor es el que hay, en julio es el calor que tenemos en Castilla y León, pero lo que tenemos que intentar, como luego veremos con la ventilación, es quitar la humedad de las naves. Porque todos los días las raciones que os hacen Paco y Javi, pues al final una oveja que está de 3 a 4 kilos de materia seca, pues nos puede orinar mínimo 10 o 15 litros de orina, más el plus por el exceso de temperatura, ¿no? Y eso va a ir todos los días a la cama y eso al final, más lo que jadean, pues genera muchísima humedad en las granjas. Ya veis que hay veces que en verano pues no podemos respirar en naves donde ventilan mal, ¿no? Y eso es lo que luego, pues desgraciadamente, la pastorela es cuando se aprovecha y produce todo el tema respiratorio, ¿no? Detrás de todo esto, de todos los efectos de producción que ha contado Paco en su presentación, pues luego está el tema de la patología, que la pastorela es la que se aprovecha de todo el tema del estrés calórico. Nosotros, cuando yo a mis amigos les cuento el tema de neumonías, siempre pensamos en la gripe en humanos, los catarros son en invierno. Y sin embargo en ovino es al revés. Cuando más muertes, si preguntáis a los compañeros que trabajan en ovino de cebo, que es su caballo de batalla, la patología respiratoria, pues la mayor cantidad de muertes de un cebadero de corderos es de julio a septiembre. Y es por el calor, por este efecto, ¿no? La pastorela se aprovecha por el efecto del estrés calórico. Y conociendo al enemigo, la pastorela pues es ubicuitaria. Es decir, antes las compañías de Exopol, en los lavabos traqueobronquiales, en casi todos aparece la pastorela porque es una bacteria ubicuitaria. Ahora que está tan de moda la microbiota y todos estos temas, pues las pastorelas siempre están ahí, como los colis y los clostridios, ¿no? Y al final hay que ver que los corderos y las ovejas, su punto débil de los rumiantes, como los terneros de cebo, el aparato respiratorio es uno de los puntos más débiles de los rumiantes. Entonces ahí pues tenemos que trabajar, y lo demuestran todos los estudios, sobre todo la gente del grupo de Zaragoza de la universidad, que trabaja mucho en tema respiratorio, en todos sus estudios, pues en la primera fase de lactación, como han comentado las compañeras de Exopol, diarreas y neumonías es nuestro dolor de cabeza, pero a partir ya de la fase de destete o de cebo, incluso en la fase de adultas, la patología respiratoria es la patología número 1 en ovino. Y ahora que estamos con el tema de la supresión de antibióticos o el uso responsable, pues yo creo que siempre en la facultad hemos salido con el efecto del veterinario curandero y pinchador, ¿no? Que tenemos que sanar animales. Pero estamos trabajando con animales de producción y lo que queremos, como ha contado Paco, es que los animales no enfermen y produzcan todo lo necesario, ¿no? Y es un poco el cambio de paradigma de entender las enfermedades, ¿no? Del prevenir que comentaba antes Paco, ¿no? Y la enfermedad al final, sea cual sea, es un fallo en el mantenimiento del equilibrio del organismo. Porque hay diarrea, el coli siempre va a estar ahí, el criptosporidio, el clostridio, la pastorela, pero hay que ver qué factor predisponiente, falta de higiene, como nos comentaba Ángela, mala desinfección, pues en cada caso habrá que hacer pues un poco como House, el doctor House, pero en veterinaria, pues ver qué ha pasado, ¿no? Y hacer algo diferente, porque está claro que si no buscamos la causa original, siempre seguirá la patología por delante, porque ellos llevan mucho tiempo, ya lo decía Darwin, ¿no? O nos adaptamos nosotros, o la pastorela o el coli van a ir por delante de nosotros, porque esos llevan miles de años y al final las bacterias van a intentar sobrevivir, ¿no? Entonces, como os comentaba antes Carla también, el tema respiratorio es un tema multifactorial. Tenemos que trabajar sobre los animales, sobre las instalaciones, porque la pastorela siempre es la que nos va a llenar el vaso. Y siempre cuando mandemos a analizar a Exopol va a haber pastorela, porque detrás de una patología hay un patógeno. Pero hay que ver quién nos ha ayudado a llenar ese vaso, ¿no? Ese es el tema. Y tenemos que empezar, pues si hablamos de tema respiratorio, pues trabajar salud pulmonar. Los patógenos, pues ya podemos empezar a decir, poner una X porque son de la flora normal, ¿no? Es una microflora normal. Y para ello, para que no se multipliquen, tenemos que trabajar pues un buen sistema inmune y unas buenas defensas pulmonares. Y ahí, pues la pastorela, como es un patógeno normal, como no se multiplica, pasa desapercibida al sistema inmune, porque si no, pues al estar normal, pues tendríamos defensas contra el coli, pero su poder patógeno, pues no lo realizan y quedan pues ahí aletargadas. Pero para entender cómo funciona nuestro enemigo, este es un dibujo que utilizamos para explicar cómo se multiplica la pastorela. Ahí veréis 3 proteínas del hierro.
la pastorela, cuando ve la oportunidad para multiplicarse, pues abre esas bocas, esos canales verdes y capta hierro. Al final la sangre es muy rica en hierro. Y a partir de allá se multiplica y empieza con todo su poder patógeno. Las compañeras anteriores ya han hablado de todos los serotipos, ¿no? Al final hay 3 pasterelas fundamentales y con muchos serotipos, ¿no? Entonces, al final, muchas veces, pues lo podemos mandar a analizar, pero ahora podemos tener un subtipo o un serotipo y en el brote siguiente otro subtipo, ¿no? Porque las pasterelas están cambiando. Hay 2 tesis que se han presentado ahora en España, muy bonitas. Una era sobre mortalidad en granja y otra sobre decomisos del matadero. Y no tiene nada que ver las pasterelas que nos matan a las ovejas y a los corderos en granja, y hay otras menos virulentas que quedan el daño crónico en el pulmón y llegan los corderos vivos al matadero. Y son pasterelas iguales, pero subtipos diferentes, unos más virulentos u otros. Entonces, pues esto nos importa de cara a la estrategia de protección, ¿no? Y es el síndrome respiratorio, el CRO, es la mayor, donde más antibióticos hemos utilizado en ovino, porque muchos fallos de manejo de ventilación, pues los hemos anestesiado o maquillado con el tema de los antibióticos, ¿no? Y ahora nos toca, pues con el tema de la receta electrónica y las buenas prácticas y uso de antibióticos, pues trabajar prevención, manejo y inmunidad, que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que el 90% del éxito de una granja es el manejo. Y el resto, el refrán de Paco. Alimentación y vacunación, ¿no? Y ahí está, ¿no? La pastorela abriendo la boca, comiendo hierro, y entonces, conociendo cómo funciona la pastorela, pues lo ideal sería establecer una protección precoz y cruzada, ¿no? Precoz, porque yo no quiero que la pastorela se multiplique, porque ya íbamos detrás de ella, y cruzada, que me proteja contra muchos serotipos, ¿no? Y eso es lo que en su día, pues MSD es una tecnología que desarrolló Intervet, el laboratorio que ha absorbido Intervet, que es la tecnología IRP, que es las siglas en inglés de las proteínas reguladoras del hierro, ¿no? Y es la tecnología que lleva nuestras vacunas, es una tecnología en exclusiva, que aparte de los antígenos capsulares que llevan las vacunas convencionales, pues llevan los antígenos de las IRP, de tal manera que cuando la pastorela se intenta multiplicar, lo que hacen las vacunas IRP es taponar, ¿no? Yo lo asimilo como unos tapones de corcho de una botella. Entonces la tapan las bocas a la pastorela y impiden que se multiplica. Lo bueno que tienen es que estas IRPs, estos canales, son comunes para todas las pastorelas. Entonces me da igual que yo tenga la hemolítica A2, que la A7, que la A9. Estas IRPs son comunes. Y es lo que tenemos pues, en las 2 vacunas que tenemos comerciales, el Ovipass, la vacuna de solo pastorelas, o el Ectavac, que muchos de vosotros la utilizáis, que combina vasquilla y pastorela y pues, presenta pues, un ahorro de manejo, una vacuna combinada. Y luego, como todo, ya no es solo elegir la vacuna, sino, como siempre, un buen protocolo vacunal. Son vacunas inactivadas y cuando los animales les primovacunamos por primera vez con estas vacunas, debemos hacer vacuna y revacuna y luego ya establecer los recuerdos semestrales o anuales dependiendo nuestro sistema de manejo y si vacunamos en sábana o en preparto, ¿no? Y luego ahora decir, vale, ya tenemos inmunizados los animales, pero si no corregimos el estrés calórico y no controlamos la nave, pues las vacunas al final lo que hace es alargar un poco el tubo. Va a tener más capacidad antes de desbordarse, es lo que nos va a hacer la vacuna. Pero si la nave nos mete mucho agua, el vaso se va a terminar desbordando. Con el tema que venimos trabajando, ya nos habéis oído en diferentes foros, pues venimos trabajando con un sistema de auditorías ambientales. Hemos compartido, pues nos pidieron 3 auditorías los compañeros de Garproga y la base la tenemos que entender. Y hoy en día que el ovino, pues prácticamente lo tenemos estabulado, es la base de la salud de los animales. Es nuestro hotel. Y lo que decía antes Paco, cuanto más bienestar y mejor estén, mejores producciones. Y la nave, esto es sentido común, es el aparato respiratorio de la explotación. La nave tiene que inspirar y tiene que expirar. Tenemos que renovar el aire. Y con la ventilación podemos manejar calidad de aire, como ahora veremos, o el estrés calórico, ¿no? Podemos también pretender que con la ventilación mejoremos la calidad del aire o el estrés calórico. Y es un mundo complejo que se disfruta mucho estudiando sobre ello, porque depende de muchas variables que están muy interrelacionadas, ¿no? De cuántos animales tenemos, de la orientación a la que iremos viendo, la temperatura, la humedad,
Es decir, que es un sistema complejo, pero al final tenemos que entender y aprender a dirigir el aire de nuestra explotación, ¿no? De cómo tiene que entrar y cómo tiene que salir. En el fondo, lo que hablamos, la nave tiene que respirar. Y al final, como dice un compañero de vacuno, que también se trabaja con temas de ventilación, hay que ser sensatos. Ventilación solo hay una. O ventilamos o no ventilamos, porque a la pastorela de los animales no le valen las medias tintas. Es decir, o renovamos el aire o nos quedaremos siempre cortos, ¿no? Y esto en humana también está descrito, ¿no? Lo llaman el síndrome del edificio enfermo. Es decir, que hay veces que hay oficinas o sitios de trabajo que sin ninguna patología específica los empleados pues tienen dolores de cabeza o enferman más fácilmente y hay más bajas por un tema de la contaminación, ¿no? Que esos sitios pues no son idóneos. Y incluso tienen descritos los médicos pues límites aceptables tanto de colonias de hongos o de bacterias. Hay aparatos que lo miden y tenemos, ¿no? Mandamos una placa de cultivo. Y eso es lo que hicieron estos compañeros de Wisconsin en vacuno, donde simplemente iban con un aparato como un aspirador de aire y semblaban una placa de cultivo. Y veían lo contaminado o la calidad del aire, ¿no? Y ahí veis en la gráfica cómo en la parte del eje vertical son los animales que enfermaban y en la parte de las ordenadas las cantidades de colonias de bacterias en el aire. Y ahí veis, a mayor cantidad de colonias de bacterias, que el aire estaba más cargado, con más bacterias, mayor patología respiratoria. Entonces, se correlaciona todo perfectamente. Ahora lo vemos, si aquí estamos 60 personas y estuviera todo ocupado y aquí no hubiera renovación del aire, llevamos ya 2 horas y media aquí dentro, pues ya notamos el aire mucho más cargado, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que nos pasa en las granjas. Y es lo que desarrollamos en esas auditorías, pues es la filosofía de MSD, que con cada producto tener un servicio de valor añadido, porque al final la vacuna, para que funcione, necesitamos que las naves ventiles, porque si no, no vamos a entender este tema. Y lo estamos aplicando pues en cebaderos de corderos, en naves de cría, como las fotos que ha puesto Paco, y ahora ya pues tenemos puesto a punto el sistema para monitorizar las naves de ventilación forzada en las nodrizas de corderos, ¿no? Que es otro mundo totalmente diferente a la ventilación natural de la que venimos hablando. Y en ello pues hacemos un estudio pues climático de los factores que influyen en la ventilación de la nave y aquí, como el aire es gratis, lo primero que tenemos que ver es cómo nos entra el aire por nuestra explotación, ¿no? El aire es el que nos va a ayudar y entonces pues hoy en día con todas las fotos vía satélite y con los datos que hay en la EMET y los datos de los recursos eólicos de las empresas de ventilación, de los molinos, pues ahí vemos cómo están las rosas de los vientos, si está mal orientada o si están bien orientadas. Los datos que tenemos ya de más de 100 auditorías que llevamos realizadas es que muchas veces orientamos las naves al azar o paralelas al camino y la mitad están bien y la mitad están mal, ¿no? Porque muchas veces pues nos habéis dicho a los que las hemos hecho, y esto el ingeniero pues es un factor, pues bueno, que hay veces circunstancias también de la nave, pero que el aire es lo primero que tenemos que ver. Y luego el tema de también tener en cuenta el sol. El aire nos va a mover el aire de la explotación, pero el que nos va a meter el calor dentro de la nave, lo que decía Paco, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, aquí tenemos a los compañeros de Ironit que se dedican al aislamiento. Yo creo que es una de las cosas más rentables el aislar la cubierta de las naves. En verano, el 70% del calor nos entra por la cumbrera. Hemos llegado, ahora veréis, con las máquinas termográficas, hasta 70 y 80 grados en cubiertas metálicas. Podríamos haber hecho un huevo frito tranquilamente ese día en la chapa, ¿no? Entonces, todo eso al final ya no es el calor que desprenden los animales en verano, sino todo el calor que entra en la nave y que no somos capaces de quitar. Y aquí veis luego cómo incide, ¿no? Cómo hace el recorrido solar. Esto con una brújula solar, pues vamos viendo cómo hace el recorrido solar el sol sobre la nave. Vemos qué paredes están calientes o fríos. Incluso luego vemos, pues aquí, este es un ejemplo, un cebadero de corderos que se morían por deshidratación, porque en Extremadura a las 4 de la tarde ese cordero estaba el bebedero vacío, pero como le pegaba el sol, ahí veis las gráficas de la brújula solar, ahí veis el bebedero, no bebían porque estaban a 60 grados los bebederos, se quemaba la nariz, tenía que pulsar y dices, o me quemo o bebo, al final me muero.
Entonces veis cómo estas cosas de sentido común pues influyen en todo el tema del estrés calórico y la patología, ¿no? Luego dimensionamos las superficies de entrada, los caballetes, en función de los animales alojados, pues hay unas tablas que pues tenemos que dimensionar la superficie de ventana, las superficies de caballetes, pues para permitir ventilar todo este tema. Y lo que veis, ¿no? Pues ahora con los modernos sistemas de termografía, pues vemos la calidad de los aislamientos y pues valoramos pues la necesidad de ese aislar o si el poliuretano proyectado ya está gastado y deberíamos plantearnos otro sistema. Y luego también medimos las corrientes de aire, los medidores de amoníaco y muchas veces, pues como el aire no lo vemos, pues monitorizamos con pruebas de humo cómo es el flujo del aire sobre los animales, ¿no? Y pues ahora lo mismo, pues ya tenemos el sistema para las naves de nodriza de lactancia artificial para ver caudales y los diferentes flujos en estas naves ahora modernas que estamos instalando en el sector de cara a la lactancia artificial de los corderos. Y luego dando un paso más, pues ya estamos ahora auditando los frigoríficos que tenemos en las neveras. Porque desgraciadamente pues solemos llevar a la nave el que no nos funciona en casa. Es así. Y entonces nos encontramos de que en muchas neveras congelan las vacunas. Hemos comprado la vacuna y luego cuando la cogemos está congelada. Y eso al final pues desprotege en vez de proteger, ¿no? Entonces, como hasta el último momento tenemos que hacer hasta el último paso bien todo el proceso, ¿no? Y entonces pues estamos, y sobre todo, aunque os funcione bien, una recomendación muy sencilla es que nunca peguéis las vacunas contra la pared del frigorífico. Siempre dejarlas a mitad de la bandeja o en la parte de adelante, porque siempre el frigorífico emite el frío desde atrás, ¿no? Entonces parece una obviedad, pero nos hemos encontrado pues bastantes frigoríficos que nuestros productos estaban congelados, ¿no? Y nada más, y esto siempre, pues de una perspectiva muy sencilla, os lo pueden contar Javi y Paco. Al final lo que intentamos es con una recomendación muy sencilla, no va a ir un tío calvo como yo a decir que tenemos que cambiar la ubicación de la nave, sino que dentro de lo que hay, pues intentar buscar la mejor solución y dar unas recomendaciones prácticas para que mejore la nave. Y normalmente lo que hablamos con cosas sencillas, dejando entrar y salir el aire, pues cambia la cara de la nave y sobre todo de nuestros animales, que es de lo que queremos. Muchas gracias. Bueno, a los tíos calvos hay que hacerles caso habitualmente. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Hemos estado más o menos en tiempo. Si no merece la pena hacer un turno de preguntas, porque al ser una feria, cualquier persona que necesite cualquier duda o cualquier cosa que quiera ampliar, Jorge está ahí donde las ovejas, donde MSD, Exopol está aquí debajo. Nosotros sí con DSM estamos ahí enfrente, o sea que cualquier cosa que necesitéis. Bueno, y Ángela está por toda la feria. Entonces, cualquier cosa que necesitemos o necesitéis, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y